Seguramente no lo considerarás como noticia nueva o tal vez estás enterado sobre todos los rumores que indican que va a haber una nueva serie de los hechiceros de Waverly Place que fungirá como secuela directa de la anterior serie que vimos en los años 2000. Pero algo que sí te puedo asegurar es de que muchas de las cosas que voy a nombrar en este video no tienes una idea en concreto o has oído simplemente rumores que tal vez te han engañado o te han hecho creer ciertas ideas falsas sobre todo lo que se tiene planeado realmente para lo que será esta nueva serie de los hechiceros de Waverly Place con una temática más adulta y más madura. Pero todo esto es verdad, ¿por qué no hablamos del futuro regreso de los hechiceros de Waverly Place a la pantalla de nuestros hogares? Bien, para comenzar todo esto les diré qué personajes realmente regresarán a esta nueva serie. ¿Haría eso por mí? En dado caso de que la producción siga avanzando. Para empezar, claro, no era sorpresa de mencionarlo, Selena Gomez regresa a interpretar a Alex Russo, pero esta vez no solamente será actriz y pues seguramente la protagonista de esta nueva serie, sino que también va a fungir como productora ejecutiva. Sí, pues hay que regresar y sacar el mayor jugo posible. Pero otra gran sorpresa a mencionar es de que también veremos el regreso de su hermano. Sí, no hablo de otro que del actor David Henry. Sí, o tal vez lo conocerán como Justin Russo. Y gran sorpresa porque al parecer este actor también, no sé, una de sus condiciones para regresar, o no sé si así sería la propuesta de participar en este nuevo proyecto, pero él también va a fungir como productor ejecutivo. Dinerito, pues si no, ¿por qué regreso, no? Bien, ahora para no hacerles este cuento largo, pues van a regresar prácticamente todos los actores que interpretaban a la familia Russo. Sí, así que ya les puedo ir mencionando que sí regresa el actor Jake T. Austin para interpretar a Max Russo. Muchos rumores se habían figurado de que este actor no participaría, que porque seguramente en su vida personal tuvo algunos problemillas de consumir ciertas sustancias que no voy a mencionar en este video porque no es tratar de enclarecer noticias amarillistas o cosas que no se conocen de la vida personal de este actor en su totalidad, así que pues lo dejaré de lado y simplemente les voy a decir que él sí regresa a interpretar a Max, claro, en una versión un poquito más adulta, más grande, pues ya cuántos años han pasado desde que la serie terminó en esa gran película. Bien, también pues regresan los actores de Mamá y Papá, regresa el actor David DeLuise, la actriz María del Pilar Canals o Canals, no sé cómo se pronuncie. Bien, regresa nuevamente a repetir sus roles como los padres de los hermanos Russo. Y sí, sé que un porcentaje que fueron fans de esa serie infantil en el pasado esperan el regreso de la actriz Jennifer Stone a reinterpretar su papel como Harper. No voy a permitir que me excites de nuevo, vieja sabrosa. La mejor amiga de Alex Russo. Sí, ya saben, esta dupla de amigas que se metían en problemas o causaban ciertas cosas que las hacían vivir ciertas aventuras. Como recomendación, desde ya les adelanto que si no se quieren chutar todas las temporadas de los hechiceros de Waverly Place de nuevo en Disney Plus, en alguna plataforma o páginas no oficiales, pues simplemente se vean la película y donde vemos la gran contienda entre Justin y Alex Russo por competir para convertirse en el hechicero maestro o no sé qué puesto iban a ganar o algo así. El chiste que ya saben, no es gran spoiler, pues ya cuántos años pasaron, pues que Alex termina ganando la competencia. Pero pues yo les recomendaría que vieran de nuevo esa película pues para tener un contexto al menos de cómo terminó la serie y pues ya si quieren adentrarse más pues véanse la última temporada de los hechiceros de Waverly Place. Así que pasando ahora a lo más importante, ¿sobre qué va a tratar esta nueva serie? Bien, pues es hora de desmentir todos esos rumores o falsas noticias que ya andan rondando en portales de internet, fanpage en redes sociales o posts falsos que solamente quieren clics y vistas para engrandecerse, tal vez como este video. Bien, pues sin mentiras, primero les voy a comenzar diciéndoles lo más importante. No ha salido una sinopsis oficial de la serie, por ende todo lo que han oído o leído sobre qué trama va a tener esta serie o a qué se le va a poner foco de atención, yo lo que sí les puedo asegurar principalmente es lo siguiente. Bien, no era difícil deducirlo, pero pues para empezar quiero decirles que vamos a ver a los personajes por el paso de los años en un entorno más maduro y adulto.
hay muchos rumores y tal vez creo que se les puede dar una dudosa credibilidad que el personaje de Justin lo veremos en su faceta como padre, pero pues no se ha dicho quién será la madre de su hijo o hijos, porque pues al parecer nos lo van a presentar pues ya en una etapa más madura de adulto joven, pues habiendo ya formado una familia, viviendo su vida como padre y demás. Eso es lo que se dice y pues no hay que confirmarlo. Así que yo lo que les podría decir en sí es que tal vez para esta nueva serie se le va a dar el foco de atención principalmente a la actriz Selena Gómez en su personaje de Alex Russo. En su vida más adulta, ya saben, una vida de joven treintañera y pues desarrollando nuevas aventuras. Lo que sí no se sabe es qué tanto foco de atención se les va a dar a desarrollar estos nuevos capítulos en los tópicos o temas relacionados a la magia en su vida cotidiana. Sí, ya saben, esa dualidad entre aparentar ser simples mortales, simples humanos en un entorno social y pues su vida como hechiceros, haciendo magia, desplegando poderes y demás. Sí, aún no hay escritura de capítulos ni capítulo piloto, así que no se crean todas las mentiras que han salido a lo largo de estas semanas o este mes, estos meses, sobre lo que ya anda rondando en portales o sitios de internet. Y eso es lo que yo les puedo asegurar. La realidad es que simplemente vamos a ver a la familia de los Russo en una etapa ya más adulta. Por ejemplo, los actores que interpretan a los padres de estos hermanos, pues imagínense, si es que se confirma que Justin va a estar en una etapa como padre, pues ellos van a fungir como abuelos, seguramente muy felices de que sus pequeños ya son adultos, están viviendo una vida de adultos y pues están viviendo otra etapa. En cuanto al hermano más joven, pues ¿qué les puedo decir? Ya pasaron los años, ya también ya no va a ser un jovenzuelo, ni siquiera un adolescente como lo vimos en la última etapa de la serie original. Y pues es eso, solamente en conclusión y pues para no tratarles de mentirles o decirles cosas que no son, lo único confirmado que puedo decirles es que los vamos a ver en una etapa pues más adulta. Y también algo que sí es de suma importancia decirles es que si esta serie llega a Disney Plus, olvídense de temáticas o tópicos o foco de atención dentro de los capítulos, ya saben, tramas exageradamente adultas, ya saben, sobre el consumo de ciertas sustancias, bebidas, pues ya saben, noviazgos, cosas de noviazgos. Olvídense de verlo pues explotar. Pues no sé cómo explicarlo, ustedes me entenderán. Sí, quítense de esas ideas porque pues claramente Disney no lo va a permitir. No lo sé, tal vez lo que sí vayamos a ver va a ser la inclusión de un nuevo actor o actriz con una raza que en apariencia van a hacer fungir como inclusión. Espero que no. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. No sea una inclusión forzada de decir, ¿sabes qué? Este actor es afroamericano y wow, somos guay, somos cool porque estamos incluyendo a este personaje. Espero y no sea el caso, no tengo nada en contra de eso, ni siquiera quiero decirlo como un acto de comedia racial, porque no es mi punto, pero espero que no sea el caso, ni tampoco que, hey, tenemos este personaje y mírenme, somos inclusivos. Y si es que sucede esto, que lo hagan de una manera muy orgánica, muy buena, que desarrollen muy bien este tipo de personajes, pues para que todos estemos conformes. Así que, ¿por qué no me cuentan? ¿Se creen todos los rumores que ya andan rondando en internet sobre el regreso de los hechiceros de Waverly Place? ¿Están de acuerdo con algunos de estos rumores de que pues cómo veremos el desarrollo de estos personajes en una etapa más adulta? ¿O ustedes qué piensan de todo esto? ¿Esperan con ansias el regreso de esta nueva serie de los hechiceros de Waverly Place a Disney Plus? ¿O creen que llegará a otra plataforma? Pues yo creo que va a llegar a Disney Plus. Pero ustedes qué piensan de todo esto? No olviden ser nuevo sub, dejar su blue gen y nos vemos en un siguiente video. Adiós.